Gracias por aguardarnos. Avanzamos con este repaso informativo. Les decía antes de la pausa que íbamos a continuar hablando sobre el acto del PIT-CNT del 1 de mayo, porque llegó mayo y volvió Raúl Ponce de León con su columna de actualidad, de análisis que nos tiene acostumbrado en la pantalla de BTV y en BTV Noticias. Bueno, estuvo junto a Stephanie Line, donde realizó un balance, si se quiere, de lo que dejó el acto de la Central Sindical. Un 1 de mayo que coincidió, digamos, con los 2 meses del comienzo del gobierno del presidente Orsi y la plana mayor de todo el gobierno, marcando lo que es una cercanía política, ideológica entre el movimiento sindical y la izquierda, el Frente Amplio. Estuvo el propio presidente, estuvo prácticamente toda la presidencia de la República, ¿no? El presidente Orsi, el secretario Sánchez, el prosecretario Díaz y también desde el Parlamento la vicepresidenta Carolina Cose, pegadito, ¿no?, al presidente Orsi, la vicepresidenta y presidenta del Senado y la Asamblea, ¿no? Hubo varios ministros también importantes. Yo no sé si estuvieron todos, pero vi la imagen en la televisión, pero vi los principales protagonistas que va a tener el gobierno en las próximas semanas, porque comienza la ronda de salarios, que es una de las cosas más importantes de este año conjuntamente con el presupuesto, donde más de 600.000 trabajadores van a discutir pautas salariales. Y allí estaba el ministro de Economía, Gabriel Odone, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el propio director del OPP, Arín, que son los que de alguna forma le van a poner el basamento presupuestal, las pautas para la negociación salarial y para el presupuesto, ¿no? Y este acto, estos 2 meses, se realiza en un momento especial. ¿Por qué? Porque hay cierta impaciencia, así la definía Alejandro Sánchez, como que hay mucha impaciencia en la barra, ¿no?, en lo que se llama el movimiento popular. ¿Por qué? Porque en 2 meses no han visto acciones muy categóricas de la gestión del gobierno, ¿no? No es la primera vez que la base o sindical o la base política del Frente Amplio y la militancia le reclama un poco más de celeridad en la implementación de medidas. Estos 2 meses del gobierno más que nada los ha articulado para armar el equipo de gobierno. Básicamente esa ha sido una de las principales preocupaciones. Pero del gobierno también, como yo nombraba a Sánchez, que pide paciencia, han habido algunos mensajes. No tenemos la de Ferrari chocada, decía Jorge Díaz. Tenemos bombas en el camino, decía el senador Cayani, ¿no? Y la sensatez del ministro Odone de pautar, digamos, un análisis pormenorizado de la realidad presupuestal, porque el Uruguay gasta más, mucho más de lo que ingresa. Tiene que endeudarse para cumplir con sus obligaciones. Y después de una elección hay muchos compromisos asumidos en campaña, ¿no? Muchos objetivos planteados, como, digamos, objetivos electorales también, que ahora hay que cumplir. Entonces, un momento, muchachos, mire que la cosa está complicada, pero desde el PIT-CNT ya el mensaje no vino hoy, vino en días anteriores. Marcelo Abdala le mandó un mensaje en una entrevista que dio a la prensa al gobierno. Dice, no compramos el discurso de la herencia maldita. No nos vengan a fundamentar con que no hay plata porque el otro la gastó. No, no. Hay que buscar los mecanismos, encontrar los recursos para tratar de implementar las políticas sociales que se entienden son imprescindibles. Tú lo decías más temprano, lo que es la declaración de la emergencia a nivel de la infancia y la adolescencia como una de las principales propuestas, ¿no? También alertaron al gobierno que quieren participar en la elaboración del presupuesto. Hay 2 batallas ahora, probablemente este mes de mayo, es el cierre de la rendición de cuentas 2024, lo que ejecutó el gobierno anterior. Y tiene que darse, digamos, simplemente apruébase la ejecución presupuestal. Pero lo que es importante ahí es el fundamento, la exposición de motivos que acompañan estos proyectos, donde el gobierno actual va a dar su punto de vista detallado de cuál es la situación económica, si hay bombas o no hay bombas, si hay Ferraris chocadas o no. Y Somarúa, el segundo orador de hoy, pidió participar en la elaboración del presupuesto de alguna forma, que no les pase como la vez pasada, donde se enteraron 24 horas, ¿no? Vimos en los discursos muchas críticas de la administración anterior, e incluso el senador nacionalista Álvaro Delgado lo dijo, opinó, dijo que vio muchas críticas, incluso algunas que faltaban a la verdad.
Y señaló que fue el primer discurso, el primer acto del PIT-CNT en el que no vio una crítica directa al gobierno. Sí, a eso hay 2 meses de gobierno, tampoco le pueden criticar mucho, porque no tuvo tiempo ni de sentarse todavía en todas las posturas, en todas las posiciones del gobierno. Esa crítica quizás sea la de menos recibo. Pero es cierto que Álvaro Delgado paró con el pecho todas las críticas, que la primera oradora, fundamentalmente la representante de COFE, fue la que más le pegó al gobierno de la coalición, ¿no? Los peores 5 años de mi vida, ¿no? Y decía ella, Álvaro Delgado, que siempre ha estado en los actos del 1 de mayo. No es que vaya hoy, siempre fue, cuando fue gobierno, cuando era oposición antes de asumir. Y bueno, salió tratando de justificar lo hecho por su administración. El presidente sí. Sí, yo lo comentaba hace un rato, lo vimos con libreta en mano, sacando prolijo. Apuntes, exactamente, incluso dijo que que no entra un tributo más con respecto a la propuesta que hacen en materia de seguridad social. Incluso dijo que fueron como muy duros en algunas propuestas. No fue duro, es la palabra que utilizó. Sí, claro, muy jugados, muy ¿no? jugados. Creo que ese es el término que usó, ¿no? Muy jugados. Sí. Porque insistieron en una reivindicación que es muy relevante para el movimiento sindical, que es la reducción de la jornada laboral a 6 horas. Esa es una de los principales pilares. Y hoy en la prensa, en la mañana, el subsecretario de Trabajo dijo que ese tema para el gobierno es importante y que está dispuesto a discutirlo en el Consejo Tripartito, ¿no? Por lo menos ponerlo superior, sobre la mesa. Sí. Que es el ámbito de la gobernanza, de todos estos temas, donde hay representación del gobierno, de los empresarios y los trabajadores. Orsi dijo que no la ve por el lado de la reducción de las 6 horas. Y en relación a este tema, ayer el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, le entró duro al tema, dijo la Cámara no está a favor de esta propuesta, está en contra porque afecta a la productividad, afecta a la competitividad uruguaya, y el Uruguay necesita crecer, necesita exportar más como una de las 3 patas esenciales donde se habla de crecimiento económico. Una es la exportación, otro es el consumo interno y otro es la inversión. Y claro, hay allí en inversión y exportaciones, bueno, dudas de lo que pueda hacer si se modificara algo de esto, ¿no? Claro, no es un concepto que se pueda manejar bajo un común denominador. Habrá que ver en cada caso particular si se puede aplicar. Ahora, hubo algunos planteos, sobre todo de Somaruga, el segundo orador, que es representante de la enseñanza privada, que fueron muy jugados. A eso creo que hacía referencia, sin especificarlo, Álvaro Delgado, cuando se refería a algunos lineamientos sesentistas, porque Somaruga, y yo les pido disculpas porque lo voy a leer para hacerlo textual, ¿no? Decía, la lógica del mercado como lógica predominante para la organización de la vida nos lleva a un callejón sin salida. Y decía, y varias veces lo reiteró, para discutir la lógica del trabajo hay que cambiar el chip. Y esto quizás sea lo más novedoso en este planteo, quizás que suena un poco anacrónico, ¿no? Hay que ir a una planificación estratégica del Estado en la economía y una apropiación creciente de la riqueza producida por los trabajadores para financiar la espalda que permita desarrollar las políticas públicas. Que eso también Marcelo Abdal de alguna forma decía, hay que modificar el tema tributario para recaudar más y estar más cerca de los planteos, ¿no? Lo cual es una jugada de hablar de planificación estratégica del Estado. Algunos críticos decían, bueno, se imagina lo que eran los planes quinquenales, ¿no? De la economía planificada y la Unión Soviética, cosa que la práctica, la historia marcaron que no sirviera. En la medida que el Estado se mete en otros campos que no son la implementación de los servicios básicos, las políticas sociales básicas, es el sector, digamos, privado el que debe de alguna forma marcar un poco el ritmo. Habrá que ver el mensaje, como decíamos, de Castillo esta noche, también el mensaje del PIT-CNT, cómo sintetiza todo esto en temas concretos. ¿Qué va a pasar con la negociación salarial, que es otra de las etapas fundamentales? Ayer se reunió el Consejo Superior Tripartito. Por ahora, temas de agenda y de organización. Sobre pautas salariales, hasta ahora el gobierno no ha mostrado ninguna carta. Supongo que estaría esperando el 1 de mayo, viendo un poco cómo serían las reivindicaciones planteadas. Y habrá que esperar entonces las próximas semanas, junio, julio, podría convocarse a los consejos de salario. Son, como decíamos al comienzo, 600.000 trabajadores que van a negociar pautas y habrá que ver cómo esa pulseada. Hoy la respuesta la tiene el gobierno en lo que han sido estos planteos de hoy reivindicativos del movimiento sindical, ¿no?
Bueno, como indicaba Raúl, ahora hay que abordar a ver qué pasa con el tema de salarios. Obviamente un tema que va a continuar la semana próxima en el marco de las negociaciones salariales. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta hablamos sobre violencia en el fútbol.